Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje y crecimiento. Soy Fernando Arcos, presidente de ARC, y es un verdadero placer tenerlos hoy con nosotros en este webinar tan especial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y crucial. Exploraremos cómo nuestra voz, una herramienta que todos poseemos, puede convertirse en un activo estratégico para influir, conectar y liderar con autenticidad e impacto, y cómo esto nos sirve para manejar proyectos. Para guiarnos en esta exploración, tenemos el gran honor de contar con una invitada excepcional, cuya carrera es testimonio del poder de la transformación y de el liderazgo efectivo. Tengo el inmenso placer de presentarles a María Padilla Olvera, la cual es una destacada estratega de equipos de alto rendimiento cuya misión es transformar líderes y equipos. Con 33 años de experiencia profesional, ha navegado y liderado en múltiples roles, desde áreas ejecutivas, project management, agile coaching, etc. Es autora de libros como Crea equipos élite y Empodérate con tu ser, enfocado en el autoliderazgo, los cuales los podemos encontrar en la tienda de Amazon. Y bueno, su trayectoria incluye colaboraciones con múltiples empresas de renombre como Banco Santander, Excel, Ericsson, por supuesto el TEC de Monterrey, la Universidad Panamericana, así como la implementación de proyectos clave en instituciones gubernamentales como Pemex, el SAT y Conagua. Con esta vasta experiencia, ella tiene una perspectiva única sobre los desafíos de comunicación y liderazgo en múltiples entornos y sobre todo enfocado al tema de proyectos. María no es solo una líder, sino que también enseña y empodera. Es experta en entrenamiento sobre project management, agilidad y power skills, las cuales son cruciales del día de hoy para la comunicación. Además de temas como el storytelling, hablar en público y, por supuesto, el liderazgo colaborativo. Posee múltiples certificaciones como Project Management PMP, Scrum Master, Programación Neurolingüística, Coaching Ejecutivo, etcétera. Y además de haber sido presidenta del capítulo de México del Project Management Institute y actualmente maestra, compartiendo sus conocimientos también en el Tecnológico de Monterrey. Su pasión es potenciar el talento humano, resolviendo problemas de comunicación y resistencia al cambio, la cual es muy común en nosotros. Prepárense para una sesión llena de información práctica, derivada de décadas de experiencia en la vanguardia del liderazgo y la gestión de equipos. Estoy seguro que saldremos de aquí con una nueva visión sobre el poder de nuestra propia voz en el manejo de proyectos. Así que sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso virtual a María Padilla Olvera. María, es un honor tenerte aquí. El escenario es todo tuyo, por favor. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Veo que aquí hay algunas caras conocidas, otras que no conozco, pero ya tendré el gusto de conocerlos. Yo siempre los invito a que prendan sus cámaras, pues para saber con quién estoy hablando. Aquellos que puedan hacerlo, ya sé que es sábado y que algunos no están en la mejor disposición de poder prender la cámara, pero aquellos que puedan, los invito a que prendan sus cámaras. En mis entrenamientos siempre les pido pues que sean como interactivos porque si no yo me la pasaría hablando y sería muy aburrido, pero bueno, pues aquellas personas que puedan prender su cámara, bienvenidas. Excelente, pues vamos a dar inicio y bueno, pues esta plática se llama Lidera con tu voz y pues vamos a estar hablando de la comunicación estratégica y humana porque normalmente dentro de los proyectos y en cualquier rubro que nosotros nos desempeñemos, pues necesitamos esa parte estratégica donde necesitamos tomar decisiones para poder conectar con todas las personas con las que interactuamos, especialmente pues con nuestros clientes y con nuestra familia y pues necesitamos ponerle
ese, ¿cómo se puede llamar? Ese punto humano, porque pues ahorita con la tecnología, la inteligencia artificial y todo eso, como que nos estamos deshumanizando y yo siempre les digo, entre las máquinas y nosotros, pues tenemos que hacer como el complemento perfecto para que las máquinas nos ayuden a que nuestro trabajo sea más rápido, pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte para que ese trabajo que desempeñan las máquinas, pues sea con ese tono que nosotros normalmente utilizamos para comunicarnos. Entonces, bueno, pues vamos a estar hablando de cómo podemos impulsar nuestros proyectos con base en nuestra voz y cómo podemos liderar, porque normalmente pues nosotros conectamos con los equipos de trabajo, con las personas a través de nuestra voz. Y depende de cómo nosotros nos expresemos, va a ser si conectamos o no conectamos con aquellas personas y si podemos influir en ellas o no. Así que bueno, pues vamos a empezar. ¿Y de qué les voy a estar hablando? Pues les voy a hablar de algunos problemas que se presentan en la comunicación, sobre todo en la dirección de proyectos, y también pues algunas consecuencias que tiene cuando nosotros no nos sabemos expresar correctamente, pero también les voy a compartir algunas claves que a mí me han funcionado para poder conectar con las personas. Así que vamos a revisar. ¿Sabías que el 33% de los proyectos que fallan tienen que ver con la comunicación? Esto a mí me impacta mucho porque a veces pensamos que puede fallar porque no tenemos los recursos suficientes, porque no tenemos el presupuesto o cualquier cosa menos la voz. Sin embargo, estudios que han realizado, por ejemplo, el Project Management y McKinsey, nos dicen que hay personas que no sabemos comunicarnos y por lo tanto los resultados que nosotros obtenemos en nuestro desempeño, pues afecta en el producto y en el servicio que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes. Y además, como project managers, se dice que del 100% de nuestro tiempo que nosotros le dedicamos a los proyectos, el 90% de este está enfocado a la comunicación y siempre estamos interactuando, ya sea que nuestros proyectos sean híbridos o que sean ágiles, sin embargo, siempre estamos comunicando. Y además, también nos dicen que hasta las personas que nos comunicamos correctamente podemos influir en la productividad e incrementarla hasta en un 25% cuando todo nuestro equipo sabe comunicarse de manera correcta. ¿Y cuáles son aquellos problemas que yo he identificado en las empresas donde he colaborado, ya sea como empleada, ya sea como proveedora o dando clases, pero he identificado siempre pues diferentes problemas que se presentan? No los puse todos, obviamente, pero aquí les comparto algunos. Por ejemplo, cuando estamos trabajando y no nos sabemos comunicar, pues tenemos reuniones improductivas. ¿A qué se debe esto? A que en ocasiones no llevamos un objetivo claro de lo que vamos a revisar en la reunión y entonces todo mundo empieza a hablar y el tiempo se nos pasa y no logramos el objetivo que queríamos. Por otro lado, pues los equipos empiezan a desmotivar porque hay ocasiones en que como líderes nosotros no permitimos que los miembros del equipo puedan exponer sus ideas. Hay ocasiones en las que se cree que el líder pues es el que sabe todo y que la forma en la que él lleva las cosas a cabo pues es la correcta y es la mejor, pero no le da oportunidad a los miembros de su equipo para que también puedan expresar las ideas. Y yo siempre digo, en este caso, hay que ser humildes para aceptar que puede haber otras personas dentro de mi equipo que saben más que yo y que pueden aportar una idea diferente a las que yo considero que pueden ser las mejores. Y cuando los escucho, pues puedo tener mejores resultados con mi equipo de trabajo. Pero si no los escucho, pues vamos a desmotivar a esas personas que son muy creativas y van a preferir irse a otra empresa. Por otro lado, tenemos a nuestros stakeholders con los que también siempre nos estamos comunicando y luego se dan malos entendidos desde que estamos levantando los requerimientos y a veces no entendemos lo que el cliente necesita. A veces ni el cliente sabe qué quiere y otras veces nosotros no entendemos lo que necesita.
Y entonces definimos alcances, que cuando ya se termina el proyecto, pues el cliente dice, oye, esto no es lo que yo te pedí, y entonces pues ahí surge el tema, y inclusive a mí me ha tocado trabajar con empresas donde cuando se termina el proyecto, los clientes no están dispuestos a pagar porque dicen que no se les está entregando pues todo lo que se había acordado inicialmente. Y el project manager dice, oye, pero es que sí, aquí están mis alcances y esto es lo que tú solicitaste, pero ya cuando se ponen a revisarlos, pues resulta que hubo algún malentendido. Entonces, por eso es bien importante que nosotros sepamos comunicarnos de manera clara con nuestros stakeholders y entender perfectamente cuáles son esas expectativas que tienen del proyecto, pero desde la parte inicial y no en el proceso o al final del proyecto. Ujú. Por otro lado, ¿cuáles son algunas consecuencias de no tener una buena comunicación con nuestro equipo de trabajo y con nuestros stakeholders? Pues normalmente nuestros proyectos se van atrasando. ¿Por qué? Pues porque las instrucciones no son claras. O también puede haber pues una dirección difusa porque no tenemos los objetivos claros. Hay ocasiones en las que dijimos, ah, bueno, pues el objetivo lo tiene el líder, pero no se lo sabe transmitir de manera correcta a todos los miembros de su equipo y por lo tanto, pues no todos están alineados a ese objetivo que se debe de cumplir. Ujú. Y por otro lado, también se llega a generar algún clima tóxico. ¿Por qué? Pues porque la comunicación es deficiente y hay algunas personas que no saben controlar sus emociones y entonces en alguna reunión, en alguna llamada, se puede generar pues algún desacuerdo y entonces empezamos a generar clima tóxico cuando estas situaciones se repiten de manera constante en nuestras reuniones. Por ello, el PMI nos dice que nosotros como project managers pues necesitamos desarrollar varias habilidades. Unas son las técnicas donde nosotros debemos de saber cómo manejar lo que es los riesgos del proyecto, cómo manejar el presupuesto y todos estos temas que llevamos relacionados a los proyectos. Sin embargo, nos dice el PMI en su triángulo del talento que por otro lado también debemos de enfocarnos en lo que es la parte estratégica, es decir, que revisar que nuestros proyectos estén alineados con la estrategia de la empresa y priorizarlos de acuerdo a esa estrategia, porque hay ocasiones en las que llega el vendedor y nos dice, oye, tengo ¿cómo se llama? Estos proyectos o oportunidades. Sin embargo, si nosotros no sabemos priorizarlos, pues a veces podemos enfocar los recursos a un proyecto que pues no nos va a dar los resultados que está buscando la organización. Por ello es bien importante que nosotros los prioricemos de acuerdo a esa estrategia del negocio. Uh-huh. Y por último, nos dice este triángulo del talento del PMI que también debemos de desarrollar pues lo que son nuestras habilidades blandas o habilidades sociales o power skills, como se le conocen ahora, que son todas aquellas habilidades que nosotros necesitamos para relacionarnos con las personas. Porque cuando nosotros no sabemos relacionarnos y alguien nos hace una propuesta en una reunión, si yo no quiero tener problemas con la persona, pues prefiero quedarme callada, lo evado y no hago nada al respecto. O si soy de las personas que no se deja, entonces impongo mi voluntad y a lo mejor lo logro, sin embargo, la relación se va a ir afectando. Por lo tanto, tenemos que ir desarrollando este tipo de habilidades que nos permitan llegar a una negociación sin tener que discutir con nuestras contrapartes. Creo que veo que escribieron algo en el chat. Si tú me ayudas, por favor, Fer, con los mensajes que están en el chat. Claro que sí, de momento son solo comentarios, María. No hay preguntas. Si hay alguna, yo te lo menciono. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, entonces el PMI nos dice que debemos de desarrollar pues una serie de habilidades que le llamamos ahora power skills y que son, por ejemplo, el liderazgo o el manejo de nuestras emociones o la empatía. Ah, ¿se oye por ahí un micrófono? Si me ayudas apagando el micrófono de las personas, por favor, Richard. Yo creo que Listo. ya está.
Gracias. Bueno, entonces tenemos que desarrollar este tipo de habilidades que nos permitan relacionarnos de una mejor manera con todas las personas con las que interactuamos. Y les estaba diciendo, pues está desde la inteligencia emocional, desde la empatía, que es muy importante para poder entender a las otras personas con las que me estoy relacionando. La escucha activa es súper importante. Entonces hay una lista que sacó el PMI que son aproximadamente como 12 Power Skills son las que nos sugiere que debemos de desarrollar como Project Managers. Y las cuatro principales son estas que les estoy mostrando y la número uno es principalmente la comunicación. Entonces nos dice pues que debemos de desarrollar esta habilidad porque como les decía al inicio, la mayor parte del tiempo de un project manager pues está asignado a la comunicación con todas las personas que interactúan en sus proyectos. Ajá. Y por otro lado, el liderazgo colaborativo, porque les decía anteriormente pues en las organizaciones estaba como esa parte estructurada donde pues había una persona que era la que tomaba las decisiones y todos los demás hacían lo que esa persona decía. Y ahora lo que se busca con los equipos de los entornos BUCA, pues es que todas las personas del equipo puedan estar participando y aportando valor. Entonces, pues necesitamos desarrollar ese liderazgo colaborativo para permitir que todos los miembros del equipo participen. Y por otro lado tenemos lo que es el pensamiento crítico y nos dice, pues es un análisis profundo de tomar decisiones acertadas. El año pasado tuve la oportunidad de dar una conferencia precisamente de este tema del pensamiento disruptivo en la toma de decisiones, donde el objetivo es pues que normalmente cuando nosotros estamos trabajando en nuestros proyectos y nos enfrentamos a diferentes retos, pues identifiquemos cuáles son esos retos y nosotros los cambiemos a oportunidades, pero para hacerlo, pues tienes que tener como toda una habilidad bien desarrollada para convertir esos retos en oportunidades. Y justo pues de eso se trata el pensamiento crítico, ¿no? Y por otro lado, la resolución de conflictos, porque siempre que estamos trabajando en equipo, yo siempre digo que desde que estamos dos personas empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene intereses diferentes, tiene ideas diferentes y como dicen, pues cada quien va por lo que necesita. Sin embargo, pues a veces no coincidimos en esos intereses o en esos valores que tenemos y ahí empiezan a surgir los conflictos en los proyectos y en los equipos. Entonces, como project manager, que somos los integradores de todo el proyecto, necesitamos aprender a desarrollar esos conflictos para que cuando se presente alguno en mi proyecto, pues sea parte de la solución y no que me vuelva parte del conflicto que está presentándose en ese proyecto. Y bueno, un poquito de mi historia como project manager, les puedo comentar que mi primer trabajo antes de ser project manager, pues yo era contadora y como contadora, pues no necesitaba o sentía que no necesitaba desarrollar mi habilidad de comunicación porque pues trabajaba con documentos y nada más era que me enviaran pues como todos los gastos que hubo durante todo el mes, todas las facturas y yo con eso hacía mi trabajo. Sin embargo, no tenía que asistir a tantas reuniones y creo que por muchos años estuve así mientras estudié la preparatoria y mientras estudié la carrera de informática, pues yo me dedicaba a trabajar como contadora y además al estudiar la prepa abierta, tampoco tenía necesidad de hacer presentaciones en la escuela. Así que dentro de mí, pues como que era algo muy cómodo porque a mí se me dificultaba muchísimo el hablar en público y me daba muchísimo miedo cada vez que yo tenía que hacer una presentación. Entonces, cuando ya entro a la universidad y me empiezan a pedir presentaciones, pues fue cuando realmente me enfrenté a este miedo que yo sentía de hablar en público y les juro que yo siempre evadía, trabajaba en equipo y siempre les decía a mis compañeros, yo les ayudo a hacer la investigación, yo les ayudo a hacer la presentación, pero tú hablas, por favor. Entonces era como hacer todo el trabajo, pero no participar a la hora de presentarlo. ¿Por qué? Porque yo sentía ese temor interno que a todos, o no sé si a todos, pero a la mayoría de la gente nos pasa, porque al menos dicen que el miedo a hablar en público es el segundo miedo después de la muerte que todos los seres humanos tenemos, en diferentes medidas, pero todos tenemos miedo a hablar en público. Entonces, pues yo enfrentaba ese miedo cuando ya estaba en la universidad. Y algo que les platico es
que cuando ya tenía que entregar mi proyecto final, me dicen, pues todos tienen que presentar ahora sí, sí o sí, no es de que yo participé nada más en elaborar el trabajo y alguien más lo presenta, todos tienen que presentarlo por lo menos 10 minutos. Y yo estaba temblando de miedo el día de la presentación porque yo no quería pasar a presentar mi proyecto final. Y entonces yo estaba, ay Dios, por favor, hazme un milagro para que yo no tenga que hablar. Y estaba tan nerviosa y pidiéndole con tanta fe a Dios de que no participara. ¿Y saben qué pasó? Que se fue la luz. Y entonces dijo el director, bueno, vamos a esperar 10 minutos en lo que regresa y la luz ya nunca regresó. Entonces nos dijeron, ya pueden mandar su proyecto final a los correos electrónicos y ya con eso estamos concluyendo. Y yo, "Ah, Dios, me hizo el milagro". Entonces creo que ahí fue la primera vez que yo me di cuenta que realmente me impactaba el hablar en público. Y seguí estudiando. Entonces, cuando ya me certifiqué como project manager, pues entonces me empezaron a invitar a dar clases para la certificación de Project Management, la PMP. Y a mí me llamaba mucho la atención porque son temas que me apasionan y que he trabajado por muchos años en las organizaciones, pues desempeñando este rol de project manager. Sin embargo, ya para transmitir los conocimientos a otras personas se me dificultaba mucho y ahí fue cuando realmente tomé la decisión de tomar entrenamientos de cómo hablar en público y entré a Toastmaster Internacional para desarrollar este tipo de habilidades y estuve a lo largo de 5 años porque estando ahí en la organización pues identificaron que tenía yo también talentos de líder y entonces empecé a desarrollar más mi liderazgo que mi comunicación y por eso creo que me tardé 5 años en estar ahí en el Toastmasters. Pero algo que me quedó de esa experiencia fue que yo podía ayudar a otras personas para que también desarrollaran sus habilidades. Entonces siempre estaba persiguiendo a las personas como para que presentaran sus discursos y para que fueran avanzando en sus proyectos. Entonces ahí fue conforme yo fui como transformando ese miedo que tenía de hablar en público para poder ir desarrollando esta habilidad, pues que ahora se me hace muy bonita y que me permite pues compartir con muchas personas, tanto en las universidades como en las empresas en las que colaboro, pero que al inicio pues no tenía la capacidad de hacerlo, porque la primera vez que fui a dar la certificación PMP, a la tercera clase yo ya no quería regresar, inclusive a la persona que me contrató le dije que sí, que qué hacíamos al respecto, y él me dijo, pues no sé, cómo te sientas, creo que otra vez un micrófono. Ya lo apagaron, creo. Bueno, entonces, pues ya después de que estuve trabajando en el Toastmaster, mi comunicación, mi oratoria y todo esto, pues creo que ahora sí, sí me siento con la confianza de poder dar una conferencia, tanto en línea como lo estoy haciendo en este momento, como pararme enfrente de un escenario. Y algo que normalmente hacemos es que cuando hay más personas, nos da a veces ese temor porque decimos, ah, bueno, pues si es una sala de juntas o es un auditorio y son poquitas personas, déjenme apagar no sé si pudieras apagar el micrófono, Fer. Juan Sí, Manuel, ¿tienes el micrófono? Ya, ok, ya perfecto. Es están. que me distrae un poquito. Sí. Ok, bueno, normalmente, una vez que adquiero las habilidades de cómo hablar en público, pues ahora me siento con esa capacidad de poder hablar tanto en un grupo donde las personas están físicamente o en línea. Entonces, bueno, pues eso es lo que he aprendido y cómo se ha reflejado en mi carrera profesional. Pues a partir de ahí fue justo cuando me empezaron a invitar como conferencista con el PMI. En el PMI, bueno, les dije, primero estuve como vicepresidente de desarrollo profesional y después como presidenta, y pues ahí ya tenía que hacer muchas presentaciones. Adicionalmente a ello, pues otros capítulos de diferentes países me empezaron a invitar a dar conferencias. Y fue así como empecé a desarrollar mi comunicación como oradora. Y con mis proyectos se vio reflejado, porque, por ejemplo, recuerdo que cuando no sabía comunicarme bien, me llegaron a acordar de mi trabajo. ¿Saben por qué? Porque
Ustedes saben que los clientes piensan que siempre tienen la razón y que te pueden tratar como quieran. Y como yo no sabía tratar a los clientes, entonces me enojaba porque me trataban mal y sentía que me estaban ofendiendo y les llegué a colgar el teléfono y por eso me corrieron de mi trabajo. Considero que ahora que he desarrollado estas habilidades de comunicación, pues ya esa negociación es más clara y cuando alguna persona empieza a gritar o a agredir, pues ya no me impacta porque ya sé que es un problema de él o de ella y no mío. Y ya sé cómo dirigirlos. Entonces, creo que en eso es en lo que me ha ayudado el hecho de haber desarrollado mi comunicación. Y bueno, ¿cuáles son las claves que yo he identificado para poder desarrollar mi comunicación y que yo les llamo, pues, aprender a liderar desde tu voz? La primera es la escucha activa. Yo les decía al inicio que cuando ustedes escuchan cuáles son las expectativas de sus clientes, pues es una forma de que le den ese trabajo, ese servicio o ese producto que le está esperando. Pero cuando no sabemos escuchar, pues nosotros hacemos o entregamos lo que entendimos. Entonces, siempre es bien importante que nosotros escuchemos a las otras personas. A veces pensamos que ser un buen comunicador es aquella persona que habla mucho. Por ejemplo, cuando yo no sabía esto, yo decía, ay, es que no soy una buena conversadora porque no sé hablar tanto. Sin embargo, cuando fui aprendiendo todas estas herramientas, me di cuenta que el mejor orador no es el que habla mucho, no es el que habla más, sino el que pregunta, hace las preguntas estratégicas y además escucha las respuestas de la otra persona. Inclusive dicen, por eso tenemos dos oídos y una boca para poder escuchar el doble de lo que hablamos, pero a veces no lo sabemos. Y a mí me pasaba eso. Otra clave es el poder de la influencia y la marca personal. A veces yo no sabía cómo podía impactar en la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque me enfocaba mucho en mí y cuando iba a dar una conferencia o una plática, pues estaba pensando en no equivocarme, en qué iban a pensar las otras personas, en que las personas a las que les iba a hablar probablemente tenían más experiencia que yo sobre el tema y siempre estaba con esos juicios en mi cabeza y por lo tanto pues me ponía nerviosa y no lograba el objetivo. Entonces, ¿qué aprendí a lo largo de todos estos años que he estudiado lo de la oratoria? Es que no debo de estar pensando en mí y enfocarme en las personas que me están escuchando, en lo que ellos quieren entender y escuchar. Entonces, eso me ha servido para poder influir en las otras personas, y no nada más en una conferencia, sino en una reunión con mi equipo de trabajo o con mi cliente y principalmente en mi casa, con mi familia. Porque a veces pensamos o nos enfocamos muchísimo en el trabajo, porque ahí nos pagan por hacer nuestro trabajo y en nuestra casa no nos pagan, ¿verdad? Pero en la casa es donde debemos de tener una mejor comunicación con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no, también se empiezan a generar esos conflictos y por eso se dan muchas separaciones, por eso hay muchos divorcios. Y yo les digo, bueno, tú te puedes divorciar o te puedes dejarle de hablar a tus familiares que no son tan cercanos, pero por ejemplo a tus hijos o a tus papás, pues no les vas a dejar de hablar, ¿verdad? Y siempre va a haber esos conflictos. ¿Por qué? Pues porque cada quien tiene ideas diferentes. Entonces, en la medida en la que yo empiezo a entender a las otras personas, puedo influir en ellas. Ajá. Y bueno, ya en el ramo profesional, lo que me di cuenta que una manera de influenciar es a través de la marca personal. ¿Y a qué me refiero con influenciar? No a que tú influyas mal con las personas, sino que si tú eres experto en un tema, tú puedas influenciar en las personas a las que les quieres agregar valor a través de tus conocimientos. Y cuando tú empiezas a trabajar con tu marca personal, te vuelves un referente y la gente quiere escuchar lo que tú le quieres compartir, porque sabemos que en el mercado pues hay mucha competencia y muchas personas están hablando de lo mismo que hablas tú, pero cada persona tiene una forma de hacerlo y tiene una forma de entregar sus servicios. Y lo principal considero que es la conexión emocional. Cuando tú logras una conexión con las personas con las que estás hablando, es cuando esa persona está dispuesta a escuchar lo que tú le compartes. Ajá. Entonces, bueno, pues Tenemos una pregunta, Mari, para sí. rapidito de aquí del público. Eh, con las personas que no saben lo que quieren, ¿cuál sería la mejor estrategia para liderar?
Preguntas, siempre las preguntas. A otra de mis carreras es el coaching ejecutivo y ahí me enseñaron a hacer las preguntas estratégicas o yo le llamo preguntas poderosas. Bueno, en el coaching se le llama preguntas poderosas, pero ¿a qué nos referimos? Precisamente a que tú hagas las preguntas para obtener la información que quieres y también para generar conciencia en la otra persona, porque por ejemplo en el coaching tú no vas a hacer nada con respecto a lo de la otra persona. Es decir, a veces se confunde lo del coaching y la mentoría y entonces yo les digo, bueno, la mentoría es cuando tú le dices a una persona qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y en el coaching se trata de generar pues esa reflexión y esa conciencia en las otras personas para que ellas tomen decisiones. ¿Qué tienes que hacer tú con esas personas? Pues hacerles las preguntas que les generen reflexión para que se den cuenta de lo que están haciendo o de lo que están dejando de hacer. No sé si con eso contesto tu pregunta. Listo, gracias, Mary. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues estas son las tres claves. Hay muchas, pero así las principales son estas que a mí me han funcionado para lograr esa comunicación con mi equipo de trabajo, que también al inicio, cuando empecé como gerente en las organizaciones, a mí me costaba mucho trabajo el poder liderar un equipo porque consideraba, o esa era mi idea, que yo tenía que saber todo lo que hacía cada miembro de mi equipo y como tenía varios ingenieros a mi cargo y yo decía, pero ellos son ingenieros y yo soy licenciada, ellos saben más que yo y además yo no sé programar, entonces, ¿cómo le voy a revisar algo? Entonces yo tenía todos esos juicios y por lo tanto no sabía cómo liderar un equipo de trabajo. Y justo ahí fue donde les digo que los problemas que a nosotros se nos presentan los podemos transformar en oportunidades. Yo tenía esa oportunidad, bueno, perdón, esa falla donde no sabía cómo liderar, no sabía cómo comunicar y de ahí surgió la metodología de Crea Equipos Élite, porque tomé en cuenta tanto mis errores como los de los líderes que yo veía en las organizaciones donde trabajaba. Entonces, pues eso me sirvió para después crear esa metodología y ayudar a otras personas. Así que, pues me he encontrado con muchos problemas en las organizaciones y creo que todo eso me sirve para enriquecer y para decir, yo no quiero ser de esa manera, o si ya lo fui, ¿cómo lo puedo corregir? Ujú. Perfecto. ¿Y cuál es la solución? Bueno, pues esa oportunidad que del problema que yo tenía, ¿cómo lo convertí en una solución? Pues precisamente con los entrenamientos para lo de los equipos, desarrollé la metodología de Crea Equipos Élite. Para cuando no sabes cómo lograr tus metas, logré la metodología, desarrollé la metodología de Empodérate con tu ser y ahí los llevo paso a paso, desde descubrir su propósito de vida, desde identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son esas creencias que los están limitando y al final cómo desarrollar su plan de acción y alinearlo a su propósito de vida. Y con respecto a la comunicación, desarrollé este entrenamiento que se llama Habla y conecta desde el corazón. Y normalmente, pues, ¿cuáles son los puntos que yo veo en este entrenamiento? Veo primero, pues, cómo desarrollar la autenticidad de cada una de las personas que se entrenan conmigo, porque considero que todos tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestra forma de hablar y tenemos cierto vocabulario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues encontrar como esa comunicación genuina que cada una de las personas tiene para poder transmitir sus mensajes con autoridad. Ujú. Y por otro lado, pues la estrategia, es decir, cómo puedes estructurar tus mensajes para que sean claros cuando los transmites y las otras personas te entiendan, tanto si estás en una reunión o si estás en una llamada telefónica o si estás escribiendo un correo electrónico o si estás escribiendo un libro. Por ejemplo, los dos libros que yo escribí, los escribí de manera estratégica para que cuando tú vas a visitar un cliente, en lugar de que le des una tarjeta de presentación, pues le des un libro y es una forma de que te posicionas como referente del tema que tú manejas. Ujú. Entonces, pues eso es lo que les enseño en los entrenamientos. Y la empatía, siempre generar esa conexión emocional con las personas a las que les estás hablando, porque ¿de qué trata la comunicación? Justo de transmitir tus emociones cuando estás hablando. A mí me ha tocado en diferentes conferencias donde estoy dando la conferencia y estoy hablando de un tema, pero de repente genero una reflexión
y de repente la gente empieza a llorar. Y yo pienso, yo no quería que llorara, pero fue la conexión que logré y que al final pues ellos vivieron ese momento con lo que yo les estaba compartiendo. Entonces eso mismo pues yo les enseño a otras personas a que sepan transmitir sus emociones en cada uno de los mensajes dependiendo del objetivo de la plática que van a dar o del documento que están escribiendo. ¿Y cuáles son los beneficios del programa? Pues podemos empezar a desarrollar un liderazgo inspirador de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo al tema que tú manejas y de acuerdo a las personas a las que les hablas, que es tu nicho de mercado. A generar confianza en ti mismo, porque muchas veces cuando no sabemos transmitir nuestro mensaje es porque desconfiamos o no creemos en nosotros mismos, porque los seres humanos por naturaleza nunca nos sentimos suficientes para hacer algo. Entonces, pues hay que trabajar, algunas personas más, en algunas personas menos, pero siempre hay que trabajar la confianza absoluta en uno mismo. Por otro lado, pues generas relaciones estratégicas cuando tú sabes comunicarte y sabes a qué nicho vas o a qué persona le quieres hablar, pues empiezas a generar esas relaciones estratégicas. Por ejemplo, en mi caso, que les he dicho que colaboro con el Project Management Institute, pues he generado como esas relaciones, esas amistades, y no tan solo aquí en México, sino en diferentes países. Y es muy bonito cuando uno va a otro país y ya no vas con esa inseguridad, porque viajar muchas veces cuando viajas solo, pues también te transmite cierta inseguridad. Y cuando tú ya sabes que tienes amigos en los diferentes países, pues ellos ya te van diciendo, a veces, yo por ejemplo les pregunto hasta si hay varios aeropuertos o a qué aeropuerto tengo que llegar o en dónde me recomiendan que me hospede o qué lugares puedo conocer. Inclusive me ha tocado que voy a la ciudad, ya sea aquí en México o en otro país, y las personas van a recogerme al aeropuerto. Y eso es pues gracias a las relaciones que se van generando. Entonces, pues es lo mismo que les enseño a las personas que entrenan. Y por otro lado, pues les ayuda a que sus mensajes sean claros y que tengan un impacto. ¿Y cómo podemos lograr que esos mensajes tengan impacto? Pues a través de transmitir lo que son primero tus emociones y después tus conocimientos para que puedas conectar con las personas a las que les hablas. ¿Y cuál es la metodología de este programa? Pues es un enfoque práctico, donde más del 70% del entrenamiento es práctico, aunque es en línea. Yo siempre les pongo muchos ejercicios, entonces les doy primero el cómo, pero después los pongo a que practiquen y les doy retroalimentación personalizada a cada uno para que de acuerdo al nivel en el que se encuentran, pues vayan desarrollando diferentes habilidades que les permitan mejorar su habilidad de hablar en público y de expresarse. Y aparte, pues les dejo varias actividades que realicen en casa para que pueda ser continuo esta práctica. Y por otro lado, pues siempre los estoy acompañando, les estoy dando retroalimentación de lo que están haciendo. Hay algunas personas que al inicio no quieren ni siquiera prender su cámara y conforme vamos avanzando en las sesiones, por ejemplo, al final luego ya me dicen, oye, es que yo quiero presentar un discurso en vivo. Entonces, para aquellas personas que quieren seguir creciendo aún después del entrenamiento, pues también les doy ese acompañamiento donde los puedo invitar pues a que participen, por ejemplo, en mi podcast de Descubre tu Poder o, por ejemplo, con las personas que a mí me invitan a dar conferencias. ¿Y qué viene en el entrenamiento? Pues consta de varios módulos y en el primer módulo pues viene el manejo al miedo escénico, donde pues normalmente con técnicas de coaching trabajamos en esa reprogramación que tenemos de cómo nos sentimos cuando estamos hablando en una reunión o cuando estamos dando una conferencia o una presentación y entonces empezamos a trabajar en transformar esas creencias limitantes en creencias potencializadoras. Y por otro lado, pues les doy algunas técnicas de antiestrés, que es en el momento en el que ya tienes que dar la presentación, ya sabes que viene el director y que tienes que hablar, o ya sabes que vas a dar una conferencia y ya está el público ahí, pues entonces nos empezamos a poner nerviosos. Y en el entrenamiento, pues yo les doy algunos ejercicios prácticos para que aprendan a controlar esos nervios antes de hablar.
En el módulo 2 vienen técnicas de presentación, por ejemplo, de que debemos de tener pues una estructura tanto para discursos, para presentaciones, para conferencias, y entonces vamos revisando esa estructura y después les dejo ejercicios o les pido que graben videos con esa estructura que yo les muestro. Es una forma de que vayan practicando todo lo que les voy enseñando. Y también hacemos pues esos ejercicios de vocalización y todo esto para mejorar la voz. En el módulo 3 manejamos la conexión emocional, que normalmente pues lo hago a través del storytelling. Por ahí hay otro micrófono abierto. Lo hacemos a través del storytelling estratégico, es decir, este storytelling lo aplicamos a dependiendo de a qué te dedicas, o sea, dependiendo si, que, por ejemplo, si es para project manager o si es, por ejemplo, para dar clases o si es para dar una conferencia, depende a quién le vas a hablar, sobre eso podemos desarrollar el storytelling. Y también hacemos técnicas de rapport, pues para que nosotros conectemos con la audiencia a la que le vamos a hablar y sobre todo, pues tener un manejo de nuestra inteligencia emocional para que nosotros sepamos relacionarnos bien cuando estamos hablando con las personas. En el módulo 4 manejamos lo que es la modulación de la voz y ahí pues les comparto varios ejercicios que yo utilizo para poder desarrollar nuestra voz para que salga con mayor fuerza, porque hay ocasiones o hay personas que hablan como más bajito, otras que hablan más alto, pero tenemos que empezar a utilizar pues la modulación de la voz para transmitir el mensaje que queremos. Hay ocasiones en las que tenemos que hablar más fuerte y hay otras en las que tenemos que hablar quedito para poder llamar la atención de las personas a las que les estoy hablando. María, tenemos una pregunta del público. Sí. Dice, este es de Sara Olazarán. Cuando estamos en una junta, digamos con el equipo de proyecto Ujú. y los clientes, ¿cómo se puede comunicar de manera efectiva si es que todos tenemos diferentes tipos de receptores? Por ejemplo, hay personas que reciben la información de manera apreciativa, analista, sintetizada. ¿Cómo puedes mantener a todos los stakeholders interesados si todos reciben, o más bien te diría, procesan la información de manera distinta? Precisamente pensando, normalmente recibimos, como bien lo acaba, ¿quién dijo? ¿Me dice me repite su nombre, por favor? Sara o Lazarán. Ok, gracias. Sara, normalmente como tú lo dices, efectivamente todos recibimos la información de diferente manera, pero no es mucha la diferencia. O sea, ¿cómo recibimos la información? A través de nuestros sentidos. Entonces hay personas a las que nos gusta más la parte visual y entonces apreciamos una presentación que traiga imágenes, porque con las imágenes a mí me está complementando el mensaje que yo estoy hablando. Entonces, esa es para una persona que es visual. Para una persona que es auditiva, pues a través de la voz que puedes hacer diferentes tonos de voz para que esa persona pues pueda recibir el mensaje como a ella le gusta. Y por ejemplo, están los kinestésicos, que ahora que estamos de manera digital, no sé si tú estás de manera digital o es presencial, pero cuando es de manera digital, lo que yo les pido por eso es que siempre prendan sus cámaras para que yo pueda ver cuando me está hablando la otra persona y entender qué es lo que me quiere transmitir y las muecas que está haciendo, el lenguaje no verbal que está haciendo, con eso yo puedo entender mejor el mensaje. Entonces, si tú eres la que estás transmitiendo el mensaje, pues puedes apoyarte con el lenguaje no verbal para poder transmitir tu mensaje de lo que estás diciendo. Y como dijimos hace rato, hablando más alto o más bajito y de esa manera pues puedes conectar con los que son más kinestésicos. Ajá. Entonces puedes utilizar pues varias estrategias. También puedes ir conociendo a tu cliente, que normalmente en proyectos, cuando nosotros, la comunicación que nosotros tenemos es como lo primero que tienes que saber para comunicarte bien o transformar la información, transferir la información como la otra persona la espera, es que tú preguntes al inicio cómo le gusta a la gente recibir la información. Entonces, lo primero que tienes que saber es qué vas a transmitir.
cómo lo vas a transmitir, a quién se lo vas a transmitir y para qué se lo vas a transmitir. Y cuando tú entiendes eso, pues es más fácil que transmitas tu mensaje y también después empezar a conocer a las personas. Hay a quienes les gusta recibir la información acompañada de gráficas o, por ejemplo, o sea, es para aquellas personas que son analíticas, les gusta más recibir los datos duros, porcentajes. Y hay otras personas que son más emocionales a las que les puedes transmitir a través de una historia. Entonces puedes elegir varias estrategias dependiendo de cómo consideres que es la persona y te puedes ayudar con las presentaciones, te puedes ayudar con tu lenguaje no verbal y con el volumen de la voz para poder transmitir tu mensaje de acuerdo a cómo las personas lo quieren recibir. No sé si con eso contesto tu pregunta, Sara. Dice que sí. Muchas gracias, Mark. Perfecto. Muy bien. En el módulo 5 lo que vemos es la comunicación digital, porque justo lo que estamos diciendo ahorita, muchas empresas ya no tienes que ir a trabajar a la empresa físicamente o vas algunos días y otros días trabajas desde casa, o también están como los equipos multiculturales, donde pues la gente está ubicada en diferentes países y entonces, y además tiene diferentes costumbres y diferentes culturas, y tú tienes como project manager, tienes que estar lidiando con todas esas personas, con todas esas costumbres, con todos sus intereses y pues para ello te puedes apoyar con diferentes herramientas tecnológicas y también te puedes ayudar a posicionarte de manera estratégica en tus redes sociales. Yo te decía, para que nos vayamos posicionando como referentes del tema en los que somos expertos, pues lo puedes hacer a través de compartir contenido en tus diferentes redes sociales, pero sobre todo, pues enfocarte a las personas a las que tú le hablas. Ajá. Entonces, pues ahí en el entrenamiento les comparto las herramientas y las técnicas que yo utilizo, por ejemplo, para desde cómo proyecto, por ejemplo, mi podcast, cómo publico mis anuncios, en dónde los publico, cómo desarrollo el texto para generar el contenido, para hacer el engagement con la gente. Entonces, todas esas herramientas, pues se las transmito para que ustedes, de acuerdo a lo que se dedican, puedan también manejar esta comunicación digital. Y bueno, pues este entrenamiento tiene una duración de 7 semanas. Tenemos una clase a la semana y en esa semana la clase dura hora y media, donde normalmente en media hora yo les transfiero teoría y en una hora podemos estar practicando para que todos los asistentes tengan oportunidad de practicar la oratoria. Y después les dejo diferentes actividades para que me las manden durante la semana y yo les respondo dándoles retroalimentación para que la retroalimentación que yo les dé la apliquen en sus siguientes prácticas, de tal forma que ustedes puedan ver un avance desde que inician y hasta que termina el entrenamiento. Y como les decía, si necesitan después continuar, igual los invito pues a participar en diferentes dinámicas que yo tengo o los incluyo en el siguiente entrenamiento sin ningún costo. Y el material, pues yo lo voy desarrollando, alguno está en la red y también se los voy compartiendo, entonces utilizamos pues muchas técnicas para poder desarrollar su habilidad de hablar en público. El curso tiene una inversión de 5,997, pero para los invitados de FER del día de hoy les vamos a dar el 50%. Y además pues tenemos facilidades de pago con tarjeta de crédito. Así que si ustedes están interesados en este entrenamiento, se pueden integrar. Y les damos pues una garantía de satisfacción donde les decía, pues si tú consideras que después de varias sesiones no ves avances en cómo te estás comunicando, en cómo te vas desarrollando como conferencista, pues yo te apoyo con ese seguimiento. Y pues te acompaño conforme vas avanzando. Así que pues no tienes ningún problema de que digas, y si inicio y no me funciona o nada más voy a tener esas 7 clases y después ya no voy a saber cómo puedo continuar desarrollando mi habilidad de comunicación, pues no tienes ningún tema porque vas a tener ese apoyo. Y además tengo bonos especiales que, por ejemplo, les ayudo a definir el propósito de vida, porque mi carrera como coach pues me permite ayudarles a desarrollar ese propósito que hay algunas personas que ya lo tienen, pero que lo tienen que definir o pulir. Y hay otras que ni siquiera saben cuál es su propósito de vida. Entonces, como coach, les ayudo a definir ese propósito y una vez que definimos el propósito, pues todo lo de su marca personal y lo de su libro lo alineamos
todo su contenido a ese propósito que ustedes tienen. Y luego les doy pues una mentoría donde empezamos a desarrollar su marca personal de acuerdo a los servicios que ustedes manejan. Generamos los principales pilares de su marca y sobre eso se empieza a generar el contenido en redes sociales y donde ustedes quieran estar compartiendo. Pueden crear su blog, pueden crear su canal de YouTube o lo que ustedes decidan. Ajá. Y por otro lado, tenemos una mentoría para estructurar su libro. Yo les decía que mis libros los utilizo, por ejemplo, cuando voy a ofrecer mis entrenamientos de desarrollo de equipos de alto rendimiento en las empresas, en lugar de dar una tarjeta, yo doy un libro, o cuando termino mis entrenamientos, pues también doy un libro y eso me ha impulsado mucho en mi carrera. ¿Por qué? Pues porque me posiciona, después de que les digo que yo no sabía dirigir equipos y que me daba mucho miedo hablar en público, pues ahora me posiciona en el otro extremo. Ajá. Entonces son herramientas que nos ayudan a transformar nuestra carrera profesional. Y por otro lado, los invito a participar en las entrevistas que llevo a cabo una vez a la semana en el podcast Descubre tu Poder. Y aquí el tema ustedes lo eligen. El objetivo es motivar a otras personas que quieran desarrollarse y que a veces pues están pensando cómo lo pueden hacer y cuando ustedes les comparten su experiencia o su historia, a partir de ahí podemos motivar a muchísimas personas para que puedan seguir creciendo en su carrera profesional y en su vida personal. Mari, tenemos otra preguntita. Sí. Esta viene de la audiencia que está en vivo de streaming. La pregunta dice, mencionas que desarrollar la comunicación es una habilidad clave para el éxito de los proyectos y nos presentaste herramientas como la escucha activa, marca personal y la conexión emocional. Desde tu experiencia, ¿cuál de estas consideras que requiere mayor trabajo o en la que deberíamos enfocar más nuestra atención para potenciar nuestro impacto como líderes de proyectos? Desde mi punto de vista, claro, pienso que Ujú. en la conexión emocional, porque cuando tú conectas con las personas con las que estás hablando, logras muchísimas cosas. O sea, desde, por ejemplo, dentro de los proyectos, cuando yo no conectaba, les juro que luego tenía muchos conflictos y no sé si a ustedes les ha pasado, donde el cliente dice, habla con las personas de, o los directores de tu empresa y les dice, ¿sabes qué? No quiero trabajar con ese project manager, quiero que me lo cambies, ya no lo quiero en el proyecto. A mí me llegó a pasar que a mí me quisieran cambiar y después cuando estuve como gerente de la PMO también me tocó que me dijeran que les quitara a los project managers que tenían asignados. Entonces, considero que cuando tú desarrollas esa conexión con las personas, evitas todos estos tipos de problemas o de conflictos que se te presentan con tus clientes. O, por ejemplo, cuando no llegas a un acuerdo, es más fácil cuando conoces a la persona que llegues a un acuerdo. Entonces, de todos estos que te dije, la conexión con las personas. Ujú. Muchísimas gracias, Mari. Perfecto. Y bueno, pues transforma tu liderazgo hoy y únete a este entrenamiento si es que quieres desarrollar tu habilidad como comunicador y además si quieres impulsar tu carrera como conferencista, como autor y tu marca personal, pues este es el entrenamiento que yo tengo en este momento para poder ayudarte. Ajá. Y bueno, pues el cupo es limitado. Tenemos los grupos, los hago normalmente de 15 personas porque si no, no me daría tiempo de estar dándole retroalimentación a cada uno de ellos en cada una de las actividades que realiza. Entonces, en cada grupo acepto máximo 15 participantes. Ajá. Y la próxima edición vamos a empezar el 30 de abril. Así que si alguien se quiere integrar, me puede mandar un mensaje en este código que les estoy poniendo aquí y con gusto les puedo dar seguimiento. Ahora sí, estoy lista para preguntas y respuestas. Ok, Mari, muchísimas gracias. Fíjate, tenemos varias preguntas. La primera que surgió del principio de tu presentación es, ¿cómo identificas a los stakeholders adecuados de un proyecto? Normalmente cuando te asignan un proyecto como project manager, te dicen, te dan uno, a lo mejor te dan a tu primer stakeholders o máximo tres. Bueno, en mi caso ha sido así, que a mí me dan normalmente el proyecto y me dicen, pues este va a ser tu contacto. ¿Cuál es mi responsabilidad como project manager? Pues hacer mi reunión de kickoff, donde
primero me reúna pues con estas personas que me están asignando, pero preguntarles a ellas quiénes más están involucrados en el proyecto. ¿Por qué? Porque normalmente he visto proyectos donde no se identifica a todos los stakeholders desde el inicio que empiezas a trabajar y conforme vas avanzando, vas identificando otros stakeholders y muchas veces pues esto te puede cambiar el alcance del proyecto porque a lo mejor no estabas contemplando algo que ese stakeholder sabía. Un ejemplo de ello me pasó en una organización, no en un proyecto mío, pero lo vi así, donde las personas ya habían terminado el proyecto, era de contabilidad, pero no tomaron en cuenta, no habían invitado a la persona que hacía las facturas. Entonces, cuando ya quedó todo el módulo, pues resulta que no había facturas porque no habían invitado a la persona que facturaba. Entonces, ese tipo de problemas se pueden presentar en los proyectos y por ello, conforme nosotros vamos identificando a nuestros stakeholders, a ellos mismos, a cada uno deberíamos de estarlos entrevistando para saber quiénes más podrían estar involucrados en el proyecto. Y como ustedes saben, en un proyecto al inicio tenemos diferentes stakeholders que algunos tienen mayor interés o mayor poder, pero conforme va avanzando el proyecto, puede cambiar ese poder y ese impacto que puede tener en el proyecto cada uno de los stakeholders. Entonces, yo cuando doy clases de stakeholders, siempre les digo, los stakeholders no se identifican al inicio del proyecto, se identifican durante todo el proyecto. Al inicio sí vas a tener a tus principales stakeholders, pero tu obligación es siempre estar investigando quiénes más podrían ser tus stakeholders. Y además, pues como bien saben, hay stakeholders internos y externos, y cuando son externos es más difícil que los identifiquemos. A veces son porque tenemos que hacer un trámite ante alguna entidad de gobierno y todo eso lo tenemos que procesar cuando estamos analizando el proyecto desde el inicio para contemplar pues todos estos stakeholders, porque si no, algo que también nos podría suceder es que nos pudieran detener el proyecto, como sucede, por ejemplo, en una construcción del metro donde a lo mejor tú no identificaste a los vecinos por donde iba a pasar la línea, pero ellos te pueden detener el proyecto. Entonces, siempre hay que contemplar quiénes serían esos stakeholders externos que pudieran impactar en mi proyecto de manera positiva o de manera negativa. No sé si Muchas con ello, gracias. no sé si con ello contesté la pregunta. Sí, parece que sí. Identificación de stakeholders es algo sumamente importante para todos. Si se te va uno, que después resulta que tiene mucha influencia, puede haber problemas. Esto también está muy relacionado con el manejo del cambio. Recuerden que hay proyectos de transformación en donde si no tienes a toda la gente, le llaman el buy-in, que participe y que dé sus opiniones, cuando estés ejecutando tu proyecto o cuando ya terminen, pudiera ser complicado ya la ejecución final. Entonces sí, eso es importante. Aquí hay otra pregunta que dice, esta es de, bueno, primero me preguntan, ¿el costo es en pesos o en US dollars? Es que está mezclada la Es audiencia, tenemos gente de Estados Unidos, entonces nada más para que confirmes, Mario. en pesos. Son pesos aquí, ok. Ajá. Una pregunta de Lourdes, dice, excelente presentación, ¿qué técnicas podemos aplicar cuando los receptores, por ejemplo, clientes, no se encuentran en posición objetiva de recibir nuestro mensaje? Tenemos que saber cuáles son los intereses de esas personas y hacer una conversación que vaya enfocada a esos intereses y normalmente generar pues diferentes conversaciones donde nosotros nos interesemos de manera genuina por esas personas y entonces vamos a empezar a abrir como la comunicación con ellos y posteriormente ellos van a estar abiertos a poder escucharnos o a querer escucharnos. Ok, muchísimas gracias, María. Aquí tenemos otra de Víctor Hugo Muñoz. ¿Cuántas reuniones en la semana crees que sería conveniente realizar como líder de un proyecto, a fin de que este no sea repetitivo ni aburrido en algunos casos? Ok, yo creo que eso va a depender del equipo y del proyecto, de cómo se pongan de acuerdo. Normalmente, pues ahora se utiliza mucho las dailies para los proyectos ágiles y normalmente, por ejemplo, yo he trabajado en proyectos híbridos que aunque no sean ágiles, sí utilizo la daily porque me sirve como para identificar, pues, en qué está trabajando cada miembro del equipo y cómo le puedo ayudar. Si está atorado en algo, pues cómo lo ayudo. Entonces, a mí sí me sirve tener esa daily, aunque sea
10 minutos o 15 minutos y con eso es suficiente. Pero además sé que también surgen diferentes temas relacionados al proyecto donde pues ahí va a depender del equipo si se quieren reunir una vez a la semana, pero sobre todo mi recomendación es cuando sea necesario. O sea, si tú tienes un tema en el que tienes que reunirte con diferentes áreas o con diferentes miembros del equipo, hazlo. Ujú. Ok, sí, es un tema interesante. En mi opinión, cuando un proyecto va bien, la gente se reúne poco. Pero en Ujú. el momento que empiezan a aparecer los riesgos, que el proyecto empieza a tener problemas, empieza a aumentar el número de reuniones precisamente por eso, porque estás tratando de darle un volantazo. Yo no sé si hay un número ideal, quizás a la semana está bien, pero sí considero que estas stand-off son sumamente importantes. Rapidito una llamada, Exacto. ¿qué estamos haciendo? ¿Algún impedimento? ¿Qué vamos a hacer? Listo, rapidito. Tenemos otra aquí y yo creo que va a Perdón, ser la última. perdón, quiero complementar lo que dijiste. Hay Claro. ocasiones en las que hay empresas de las que asesoro, unas que normalmente no hacen reuniones y entonces tienen una reunión a la semana o cada 15 días o cada mes. Y entonces, pues digo, como que están en un extremo, pero también están las otras que por todo quieren realizar una reunión. Y justo lo que tú dijiste, pues a veces no es necesario que lleves una reunión a cabo. Si tienes que resolver un tema, pues mejor levanta el teléfono, ve si estás físicamente, ve al escritorio de la persona con la que quieres resolver algo y resuélvelo. O a veces es necesario que llames al equipo, pero no a todo, porque a lo mejor el tema que quieres revisar nada más involucra a una o dos personas, pues llama a las personas que tengan que estar para que no les quites el tiempo a todas, porque yo he visto en organizaciones donde como que siguen la metodología al pie de la letra y aquellos que, por ejemplo, trabajan con Scrum, quieren hacer su reunión por todo y invitar a todo mundo y luego me pongo a pensar, entro a una reunión para ver cuando estoy coachando equipos, entro a las juntas para ver cómo están trabajando y resulta que veo 10 15 personas en una junta y se termina esa y otra y otra y otra y todas las personas están ahí y yo me pongo a pensar, ¿y entonces en qué momento trabajan? Entonces yo creo que la respuesta aquí sería pues no ni caer en un extremo ni en el otro y además pues siempre tratar de resolver el problema con las personas involucradas. De acuerdo. Gracias. Tenemos tiempo para una más, Mari, ya se nos acabó, pero viene de Carlos Guardado. Sí. ¿Cómo ajustas el estilo de comunicación según la fase de proyecto? Inicio, ejecución, cierre. Mira, yo creo que, bueno, con respecto a las fases sería de acuerdo a los reportes que tú le tienes que dar a tus stakeholders, pero normalmente yo lo enfoco a la información que le tienes que dar y a quién se la tienes que entregar y cómo ellos te dijeron que la quieren recibir. Sí, y complementando, usualmente al principio de un proyecto, la información es mucha, hay mucho movimiento. Durante la ejecución, quizás no tanto, pues está todo establecido y hay que hacer un monitoreo después. Y finalmente el cierre otra vez vuelve a haber bastante, varía un poco. Bueno, hay muchas más preguntas, Mari. Yo creo que te las voy a mandar por correo para que se las contestes al público. Pero muchísimas gracias por esta presentación. Ha sido increíble, llena de energía y de verdad un verdadero placer escucharte y aprender de tu experiencia. Sobre todo cómo podemos liderar con nuestra voz, ¿no? Cómo el tema del project manager es alguien que tiene que hablar, alguien que tiene que poder pararse enfrente, alguien que tiene que transmitir y comunicarse correctamente. He estado en situaciones en donde no es el idioma, es cómo te comunicas. Entonces nos has dejado realmente buenas reflexiones y pues de verdad, muchas gracias por el tiempo que nos has dado y para todos aquellos que quieran profundizar más en estos temas o por supuesto conectar directamente con Mari, pues se la pueden encontrar en LinkedIn. También la pueden contactar a través de sus datos. Ella tiene un cubar. Esta presentación se va a encontrar en YouTube y también la pueden ver en LinkedIn en estos momentos y con eso la pueden contactar. Y sin más, Mari, de verdad te agradecemos por habernos dado este tiempo de tu parte. Muchas gracias. Y yo quiero pedirles a los que puedan prender su cámara que me regalen una foto, por favor. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Espero que la información que les compartí les sea de utilidad
Y ya saben que si quieren seguir desarrollándola, pues con mucho gusto estoy a sus órdenes. Y también en mis redes sociales luego comparto pequeños mensajitos donde les voy compartiendo tanto información de liderazgo, de coaching y de comunicación. Entonces, pues por ahí me pueden seguir tanto en LinkedIn como en Facebook, en TikTok, en YouTube, en cualquiera de las redes, por ahí les puedo comentar. Ujú. Bueno, les doy muchas gracias a todos por su tiempo y su participación y con esto concluimos el webinar de hoy. Más adelante, por favor, síganos también en RC en nuestras redes porque continuaremos con estos webinars cuyo único objetivo es traerles a ustedes esta educación en proyectos.